Capítulo 2. La primera esperanza. Con el amanecer, la magnitud de la situación se hizo aún más clara. Los sobrevivientes despertaron exhaustos y doloridos y, con la luz del día, se dieron cuenta de que estaban en el corazón de una selva salvaje, sin ninguna señal de civilización o rastro de tecnología a la vista. Rodeados por árboles gigantes y vegetación densa, el avión había caído en un lugar completamente remoto, donde el silencio solo se rompía por el canto de los pájaros y el murmullo de algún arroyo cercano. Lo primero que hicieron fue evaluar los recursos. Los suministros eran escasos, solo algunas botellas de agua, un puñado de bocadillos que sobrevivieron al impacto y algunas mantas. Marcos, quien desde la primera noche había asumido un papel de liderazgo, rápidamente organizó al grupo. Sabía que la prioridad era encontrar agua potable y, si era posible, alguna fuente de alimento. Designó a algunos para explorar los alrededores en busca de ríos o frutas comestibles, mientras él y Laura, la médica, cuidaban a los heridos e intentaban montar un área de refugio para los más vulnerables. Laura, con su calma y profesionalismo, atendía a cada persona con el material improvisado que lograba encontrar, vendas hechas con pedazos de ropa y suturas precarias, pero eficaces. Renata, la ingeniera en telecomunicaciones, sabía que sin comunicación sus posibilidades de rescate se reducirían drásticamente. Sin embargo, al inspeccionar los restos del avión, confirmó lo que ya temía: el sistema de radio estaba destruido. Aunque frustrada, no dejó que la desesperanza la detuviera. Con la determinación que la caracterizaba, decidió registrar los restos en busca de cualquier equipo o pieza que pudiera reutilizar para improvisar una antena de emergencia. La idea era captar la señal más débil o, mejor aún, emitir una señal que algún avión o helicóptero pudiera interceptar. Durante la mañana, Marcos y algunos sobrevivientes caminaron por los alrededores, trazando un mapa mental del terreno. A unos 500 metros del lugar del impacto, encontraron un río. Aunque el agua parecía limpia, temían que pudiera estar contaminada. Laura se ofreció para purificarla usando el método más rudimentario posible, calentando el agua con piedras calientes. Todos entendían que debían racionarla al máximo, una sola enfermedad podría debilitar la ya frágil esperanza del grupo. Al mediodía, los sobrevivientes habían formado una especie de campamento. Lograron reunir los restos útiles de la aeronave y montar un refugio básico con los asientos y fragmentos de metal. Marcos reunió al grupo y habló con sinceridad. Explicó que, aunque había esperanza de que alguien notara su ausencia y los buscara, debían prepararse para pasar varios días en ese lugar. La noticia cayó como un balde de agua fría, pero el tono sereno y firme de Marcos trajo cierto alivio. Laura, a su vez, también compartió algunas palabras de aliento, recordándoles que ya habían superado lo más difícil: sobrevivir al accidente. Renata se convirtió en la esperanza técnica del grupo. Pasó horas trabajando en la antena improvisada, usando cables, restos de circuitos y fragmentos metálicos. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, la tensión y el cansancio comenzaron a apoderarse del grupo. El hambre, la incomodidad y la falta de certezas generaron conflictos internos. Algunos cuestionaban las decisiones de Marcos, mientras otros simplemente se sentían demasiado abrumados para colaborar. Cuando el sol comenzó a ponerse y el aire se llenó con el sonido de los insectos y las criaturas de la selva, Renata tuvo una pequeña victoria: logró captar una señal débil, solo un zumbido. Aunque no era suficiente para comunicarse, esa señal era un indicio de que su invento podía funcionar. Con una sonrisa de esperanza, comunicó al grupo que aún había una posibilidad de rescate. La noticia trajo una chispa de ánimo, y todos se reunieron alrededor de la fogata para compartir algunas palabras de aliento antes de la noche. Sin embargo, la selva tenía otros planes. Durante la madrugada, la tormenta que los había sorprendido en el vuelo regresó con fuerza. El viento agitaba los árboles, y el sonido de la lluvia y los truenos se apoderó del campamento, amenazando con apagar la frágil fogata. Bajo la lluvia, Marcos y Renata protegieron el dispositivo improvisado, mientras Laura ayudaba a los heridos a refugiarse. Era otra noche en la que las fuerzas de la naturaleza parecían ponerlos a prueba.
Cuando finalmente la tormenta pasó, los sobrevivientes estaban empapados y exhaustos, pero aún vivos, aferrándose a la tenue esperanza de que alguien, en algún lugar, captara su llamada de auxilio. Al amanecer, mientras el grupo se recuperaba de la noche agitada, Renata, con los ojos llenos de determinación, volvió a trabajar en su antena, sabiendo que esa pequeña señal era la única esperanza que les quedaba. Mientras la mañana avanzaba lentamente y Renata retomaba el trabajo en la antena, uno de los exploradores, Carlos, regresó con una expresión perturbada en el rostro. Parecía jadeante, como si hubiera corrido, pero no pronunciaba palabra alguna. Alarmado, Marco se acercó a él y le preguntó qué había ocurrido. Con voz baja y temblorosa, Carlos contó que, al seguir el río un poco más allá, encontró marcas extrañas en el suelo y árboles rasgados, como si algo grande y desconocido hubiera pasado por allí recientemente. No eran huellas de un animal que él conociera, ni señales de otra cosa que hubiera visto antes. Al escuchar esto, el grupo se quedó en silencio, sintiendo que la tensión aumentaba. Los susurros de miedo comenzaron a resonar entre ellos, y la sensación de inseguridad volvió a instalarse. Renata detuvo lo que hacía, inquieta. Marcos intentó calmarlos, pero incluso él sentía una extraña inquietud. En el fondo, todos se preguntaban, ¿estarían realmente solos allí? ¿O había algo más, algo invisible y amenazante, observándolos desde la oscuridad de la selva? El silencio se apoderó del campamento, hasta que el sonido de una rama rompiéndose en las cercanías hizo que todos contuvieran la respiración. La selva, que hasta entonces parecía solo inmensa y aislada, de repente parecía estar llena de ojos invisibles. Continúa en el capítulo 3, Susurros en la oscuridad.